Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo módulo del programa de formación en trabajo en alturas. En este módulo vamos a hablar de responsabilidades. Es un tema bien interesante, es un tema bien importante para tenerlo en cuenta. Y pues básicamente vamos a hablar de los tres tipos de responsabilidades, los cuatro tipos de responsabilidades que hay en el tema laboral y que aplican para el tema de trabajo en alturas. Vamos a hablar de la responsabilidad civil, la penal, la administrativa y la laboral. Entonces vamos a tener presente ese tipo de cosas y vamos a continuar, vamos a seguir con esto. Vamos a hablar entonces de la primera responsabilidad, que es la responsabilidad laboral. ¿Qué es la responsabilidad laboral? La responsabilidad laboral consiste en asumir todas las prestaciones asistenciales y económicas secundarias a un accidente de trabajo o a una enfermedad de origen laboral. Si el empleador no afilió al trabajador, será él quien debe asumir los gastos de hospitalización, medicamentos, prótesis, órtesis y aparte de todo deberá pagar las incapacidades, indemnizaciones, pensiones a las que haya lugar. ¿Eso qué quiere decir? Cuando una persona tiene un trabajo, pues o es contratada para alguna labor, el empleador tiene la obligación, y esta obligación es irrenunciable, de afiliarlo al Sistema General de Seguridad Social Integral, con sus tres subsistemas, que es el Sistema General de Seguridad Social en Salud, el Sistema General de Seguridad Social en Pensiones y el Sistema General de Seguridad Social en Riesgos Laborales. Es importante tener en cuenta que si no se afilia a salud, el empleador deberá asumir los pagos de los servicios médicos de los que tenga necesidad el trabajador y sus beneficiarios. También igualmente deberán asumir los gastos o la pensión en el caso de que el trabajador no llegue a pensionarse por la falta de los pagos en la pensión. E igualmente van a tener que ver el tema del tema de los riesgos laborales, en asumir todo lo que tiene que ver con los accidentes de origen laboral. Bien, la responsabilidad laboral surge del contrato de trabajo, eso es incuestionable, incluyendo el contrato de carácter verbal. La responsabilidad es una responsabilidad. En el caso de los riesgos laborales, lo que está haciendo el empleador es delegando el riesgo que él tiene mediante el pago de una cotización mensual, mediante el pago de una prima mensual que tiene que ver con el sueldo y con el nivel de riesgo del trabajador, a una administradora de riesgos laborales. El monto de indemnización tiene que ser tarifado, es decir, hay un dinero que se debe indemnizar a través de lo que se llamarían la calificación de invalidez. El beneficio del trabajador como consecuencia del accidente de trabajo se ve representado mediante las prestaciones económicas, eso quiere decir el pago de incapacidades, el pago de indemnizaciones y demás. Las asistenciales, el subsidio, las indemnizaciones y la pensión. Posteriormente viene la responsabilidad civil, y esa es la obligación de asumir las consecuencias del daño que se le ocasiona a otras personas, a un tercero, en este caso yo como empleador a mi trabajador, y eso lo vemos en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, que dice que cuando hay culpa plena patronal, es decir, cuando se logre demostrar que exista culpa patronal comprobada de la ocurrencia de un accidente de trabajo por acciones u omisiones que él tiene, de no entregarle los elementos de protección personal, de no capacitarlo, de no darle lo necesario, de no cumplir con sus obligaciones en seguridad y salud en el trabajo, la indemnización se hará total y ordinaria de los perjuicios. Esto hay que tenerlo presente. La responsabilidad civil es un hecho imputable causado por un daño, donde hay una culpa del empleador y donde hay un nexo de causalidad. ¿Qué quiere decir ese nexo de causalidad? Que debe haber un nexo entre la causa del accidente y la responsabilidad patronal. Eso tiene que ser absolutamente claro, porque eso implicaría que había que entrar a hacer una investigación si realmente hay una causa básica, una causa inicial o una que me diga que el empleador definitivamente omitió las normas de seguridad. ¿Esto qué quiere decir en un momento?
que no es el trabajador el que tiene que demostrar la responsabilidad del empleador, es el empleador el que tiene que demostrar su inocencia y la culpa del trabajador. Eso es importante tenerlo en cuenta porque estos hechos deben ser pagados. La responsabilidad civil se puede clasificar de dos cosas, una que es contractual, es decir, que va derivada del contrato, y una que es extracontractual cuando está derivada a partir de las actividades que realiza por daños a un tercero. En el caso de la contractual, que es de la que estamos hablando, se habla de la culpa del empleador y esta es contractual, pues proviene de la falta de cuidado y diligencia necesarios para el desarrollo de la relación laboral, ya que el empleado es obligado a tomar está obligado, obviamente, a tomar medidas de seguridad para que no ocurran los accidentes y enfermedades, y responde por esa obligación que proviene de la naturaleza del contrato. Y ojo que esto no tiene mucho que ver, o sea, a pesar de que uno podría pensar que se cubre con la parte laboral, con afiliarlo al sistema, realmente no, porque la obligación de afiliarlo es comprándole, digamos que pagándole el riesgo a otra persona, pero lo que está haciendo en este momento es que él asume unas obligaciones de cuidar a su trabajador, de darle los elementos de protección personal, de dotarlo de los elementos necesarios para su trabajo, de darle las herramientas adecuadas para la labor que vaya a realizar, y que si derivado de esta falta de diligencia del empleador ocurre un accidente, él está obligado a pagar, así tenga afiliados a sus trabajadores al sistema general de seguridad social. Eso tiene que ser claro. La responsabilidad es asumida directamente por el empleador. ¿Con qué? Con plata, con dinero. Los perjuicios de daño al trabajador pueden ser de origen material, de origen moral o de origen psicológico, es decir, fisiológico, es decir, los daños causados que me deriven de un problema fisiológico, de un daño en su cuerpo, de los daños materiales causados, o de los daños psicológicos que esto pueda causar. Accidentes de trabajo donde una persona pierde un brazo, donde pierde un dedo y esto le provoca daño psicológico, termina divorciándose de su pareja o alguna circunstancia específica. Esto implicaría que hay un daño psicológico, un daño moral relevante frente al tema laboral. Y eso es algo que hay que tenerlo claro porque es el empleador es responsable de esto. Cuando hay un daño o perjuicio causado y se pretende remediar mediante el pago en dinero, eso se hace pecuniariamente a través del pago de salarios mínimos. El proceso de demanda y apelación en su orden se realiza ante la justicia laboral ordinaria y prescribe a los 3 años. ¿Qué quiere decir esto? Que si a los 3 años usted no ha iniciado la acción judicial ordinaria o la acción judicial correspondiente, ya no puede realizarla. No puede descontarse lo que da la ARL, es decir, lo que la ARL supone aquí no es descontable, ni que porque el empleador paga su sistema completo y lo paga a tiempo y cumple con todo, no quiere decir que esa responsabilidad cese de alguna manera. ¿Sí? Esta responsabilidad civil también tiene que ver con estos perjuicios morales. Hay que tener en cuenta que se pagan el lucro cesante, es decir, los sueldos o lo que él debería estar devengando en ese caso, el daño emergente, que es un daño colateral causado por la misma situación, y los perjuicios morales y psicológicos. Y también existe una responsabilidad penal, que obviamente no tiene nada que ver con la otra, con la responsabilidad civil ni con la laboral, y es cuando el empleador, por culpa de él, se causan daños o se causa la muerte de un trabajador por estas omisiones. Es decir, está condenado a pagar, pero también se puede estar cometiendo un delito, y en este caso podríamos hablar de homicidio o lesiones personales. Ya lo definirá la justicia si se considerarán dolosas o se considerarán culposas o se considerarán de alguna otra forma, si hay alguna causa de agravamiento de la situación. Entonces, en el caso en el que el empleador sea causante del accidente de trabajo, puede ser procesado por homicidio o puede ser procesado por lesiones personales. Esto hay que tenerlo claro. La responsabilidad penal, esta incluye al personal de seguridad y salud en el trabajo,
porque si por responsabilidad de él, por omisión de las funciones que cumple, una persona se accidenta, una persona muere, una persona sufre un daño, él mismo deberá también responder ante la justicia penal por este mismo caso. El hecho punible puede ser realizado por acción o por omisión, es decir, yo por omitir un procedimiento de seguridad, por omitir una situación en la que yo sé que le estoy exponiendo a un riesgo mayor a una persona, por eso puedo causar un daño. Y el hecho punible ha de ser realizado con dolo, culpa o preterintención. El proceso penal se realiza ante la justicia penal correspondiente y pueden ser delitos contra la vida y contra la fe pública o contra la administración pública. Cuando hablamos nosotros de la responsabilidad administrativa, entonces hablamos de que el gobierno en el decreto 472 de 2015, que está compilado en el decreto 1072 de 2015, en el que se establecen las multas para quienes incumplan las normas de seguridad y salud en el trabajo. Los empresarios saben, se deben a multas y sanciones que se exponen si no aplican adecuadamente el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y con ello pongan en riesgo la vida, pongan en riesgo la integridad de los trabajadores. Y estas multas pueden ir desde 200 salarios mínimos para el empleado, hasta 200 salarios mínimos para el empleador, y unas multas que se le ponen a la administradora de riesgos laborales, quien se hace corresponsable, de hasta 500 salarios mínimos. Hay que tener en cuenta que vamos a encontrar este tipo de culpas, y son en el caso de la impericia, cuando la persona que realiza la actividad no se le ha capacitado y no tiene el conocimiento adecuado para ejecutar la acción. La negligencia, cuando hay una falta de preocupación por parte del jefe o por parte de la persona por hacer la actividad de manera adecuada. Tenemos la imprudencia, cuando es una falta de total de precaución, no de preocupación sino de precaución, se hace un acto totalmente impulsivo y es implícito el concepto de reflexión y ligereza, es decir, cuando se cometen ligerezas como estas. La inobservancia, que es el incumplimiento de aspectos normativos, es decir, yo tengo una norma de trabajo en alturas, pero a mí no me interesa capacitar a mi personal, a mí no me interesa que tengan certificado, a mí no me interesa mandarlo a hacer el entrenamiento, a mí no me interesa tener persona físicamente sin restricciones para realizar trabajo de altura, simplemente no me interesa. Y tenemos aquí unos ejemplos. Tenemos el caso 1 de un trabajador de la construcción de 30 años con un salario mínimo de 528.000, que es el de 2014. El empleador debe cotizar 35.844 pesos al mes. Sufre un accidente al caer del andamio que se encontraba a nivel del cuarto piso del edificio, y el trabajador sufre lesiones y daños. Aquí vemos lo que tiene que pagar como responsabilidad laboral. Estamos hablando de 150 millones de pesos. Las prestaciones económicas y reserva para el pago de pensión, ya que no lo tenía afiliado, es de 133.912.000. La multa por elusión, por evadir el sistema, son 252.244, y los daños morales causados son de 410.516.000, y el daño emergente de 80 millones, y el lucro cesante son 123 millones, para un total de 1.150.172.000 que debe pagar el empleador por incumplir con las normas. En el ejemplo 2 tenemos un trabajador en las mismas condiciones, solamente que este es año 2017, si no estoy mal, donde paga 154.000 de cotización y el trabajador muere. El trabajador es un hombre de 40 años, es casado. Aquí ya tenemos en cuenta que a quien se debe dar la pensión de sobrevivientes es a la esposa, que tiene 35 años y tiene 2 hijos. ¿Eso qué quiere decir? Que las responsabilidades causadas por los daños están de la pensión para la señora de 103 millones de pesos, hay que tener en cuenta la edad de ella, 35 años, recuérdenlo. El daño emergente son 10 millones, el lucro cesante 160 millones, y los perjuicios morales y psicológicos por la pérdida de su esposo ascienden a 381.500.000 pesos. Tipo de culpa penal, estamos hablando de un homicidio, ya lo definirá el juez. La multa administrativa fue de 76.300.000 pesos. Si lo tuviera afiliado pagaría 630 millones, y si no lo tuviera afiliado pagaría 733 millones de pesos. Muchísimas gracias, que estén muy bien, hasta luego.